Muy buenas noches a todos y bienvenidos a su programa Herencia de Palabras. Soy su anfitrión Leandro Luna y hoy les traemos un programa lleno de emocionantes viajes a través de las raíces y la belleza de nuestras lenguas. Hoy exploraremos de cara a la vida y la incidencia en la preservación o extinción de nuestra herencia lingüística. Tendremos entrevistas que seguramente los mantendrán enganchados, así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas y momentos inolvidables. Principalmente tengo el maravilloso honor de presentarles a nuestro primer invitado muy especial. Es Sebastián de la Hoz, un historiador y etnolingüista. Bienvenido, cuéntanos más sobre la diversidad lingüística que caracteriza a nuestro país. Adelante. Buenas tardes, Leandro. Yo te saludo desde esta parte del territorio nacional y por supuesto a todas las personas que nos ven en este momento. Yo les vengo a hablar sobre un balance de todas las lenguas que se hablan en el territorio colombiano. En primera instancia, tenemos las lenguas amerindias con estirpe continental. Este tipo de lenguas se hablan en el territorio colombiano y también en diferentes países del continente. Tenemos la lengua chibcha, la lengua arhuaco, el caribe y el quechua, entre otras. Aparte de eso, también tenemos lenguas con estirpe de proyección regional que ya son un poco más en diferentes regiones del país colombiano, que son el tucano y el sáliva piaroa. Aparte de esta, también tenemos lenguas de proyección local que ya son lenguas muy específicas que se hablan en pequeñísimos grupos indígenas que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio, que son el guajibo, el macú, el huitoto, el borá, el chocó, entre muchas otras, que les mencionaré en otra oportunidad. Además existen lenguas impares genéticos y lenguas en observación. Aparte de todo esto, también tenemos lenguas de ascendencia africana, que en este caso es el palenquero, que se habla en San Basilio de Palenque, y el creol, que se habla en la zona de San Andrés y Providencia. Por último, hay que destacar también que existen tres lenguas de origen europeo que se hablan en el territorio. En este caso, el español y el portugués corresponden a lenguas neolatinas y el inglés a las lenguas anglosajonas. En total son 72 lenguas indígenas, 2 criollas, una variedad de inglés caribeño, una variedad de portugués brasileño y una variedad de español americano que se hablan en más de 1.141.748 kilómetros cuadrados de territorio y que se encuentran distribuidas en diferentes regiones y lugares específicos del país. Por lo pronto, esta es toda la información que tengo a la mano sobre el balance de las lenguas que existen en el territorio nacional y por supuesto espero poder encontrarme otra vez con ustedes para... Ok, Sebastián, muchísimas gracias por tu aporte. Es muy valioso que reconozcamos los tipos de lengua que manejamos en nuestro país. A continuación, tenemos nuestra próxima invitada, quien es Jocelyn Castelar, una estudiante de licenciatura y humanidades en lengua castellana. Adelante. Hola, mi nombre es Jocelyn Castelar y estoy muy contenta de participar de esta conferencia. Soy estudiante de Humanidades y Lengua Castellana y el punto que quiero tocar es la extinción de las lenguas. El proceso terrible por el que están pasando en este momento, se están acabando poco a poco y la gente las está olvidando. No hay, hay un nulo interés en ellas. Se llama muerte provocada, ya que las personas no quieren que sus nuevas generaciones aprendan de esta lengua, ya que tienen miedo de que sean discriminados. Y se llama muerte violenta porque las personas están siendo despojadas de su territorio a base del conflicto. Según la UNESCO, las lenguas que son habladas por menos de 100.000 habitantes, estas están en peligro de extinción. Si comparamos estas estadísticas con las lenguas de Colombia, nos damos cuenta que estas lenguas están con herida de muerte. Las normas constitucionales donde se oficializa esta lengua es violada a diario, ya que no se aprende esta lengua en las escuelas ni en las universidades, en territorios de sus propios hablantes. En los centros administrativos del Estado, sus funcionarios solamente hablan español.
Zonas como el Amazonas, La Guajira, Cesar, Vaupés y San Andrés. Los indígenas y sanandresanos se sienten extranjeros en su propio territorio, se sienten discriminados. Colombia debería tener mucha más inclusividad. Ok, nuestra compañera Jocelyn nos comparte esta gráfica que evidencia los porcentajes de lenguas habladas en ciertos territorios. Por ejemplo, en la Amazonía la lengua que prevalece es el español y la amerindia, dejando a un lado como con un estimado del 20% el portugués. En Orinoquía tenemos un 70% del español y un restante de lenguas amerindias. En los Andes nos encontramos con un 80% español y el restante, el 20%, es dividido entre inglés, portugués, amerindio y criollo. En el Caribe, el español tiene una prevalencia del 70%, las amerindias un 15%, la criolla un 10% y un 5% para el inglés. En el Pacífico prima más el español que la lengua amerindia. Interesante análisis. Continuemos. Según especialistas, en Colombia se puede desencadenar la desaparición de estas lenguas mediante dos procesos, uno productivo y uno no productivo. El productivo es que se diversifique la lingüística, es decir, que una lengua dé origen a varias. El no productivo es cuando interviene el propio hombre y hace una alteración a la lengua. Así, esta lengua y sus hablantes pues desaparecen. Esto se puede ver a varias cosas. Una de esas puede ser el conflicto, el dominio político y cultural, los prejuicios y la discriminación, ya que las personas no enseñan esta lengua a sus nuevas generaciones por temor a que sean discriminados. Todo lo que existe en la tierra evoluciona o desaparece. Esta es la comparación que hacemos con las lenguas colombianas. Este principio físico es el proceso por el que pasan algunas lenguas. Hace muchos años esto sucedió con el latín, que nos dejó el legado importantísimo que son las lenguas romances, el español y el portugués. Desafortunadamente, esto que pasó con el latín no fue lo mismo que pasó con los muiscas, ya que la extinción de su lengua fue debido a la colonización, al conflicto y a diversas epidemias que sucedieron en ese momento. Esto debido también a todas las vivencias de las personas, que esto se resume en trabajos forzados. A lo que se quiere llegar con esto es que el español podría diversificarse y convertirse en varias lenguas. Español de España, español del Caribe, español de América. Ahora, llevándolo a nuestro tema importante, el proceso productivo en las lenguas de Colombia podría llevarse a que el guayunaiki o el creol sean lenguas oficiales del Estado. Así, este acuerdo no quedarse solamente en un papel, sino llevarlo a la realidad. Saber de qué trata llevar estas lenguas a todas las escuelas y a todas las universidades. Crear inclusión en Colombia y que todas estas personas discriminadas se sientan por fin que en su territorio. Que todas estas personas sientan por fin que están en su territorio y que no son unos extranjeros, porque así se sienten. Así sienten cuando los discriminan, cuando van a cualquier lugar y no encuentran a personas que hablen su lengua. Porque imagínense ustedes que nazcan sabiendo una lengua y que tengan que aprender otra porque simplemente en Colombia no hay inclusión y no se interesan por aprender tu lengua. Ok, todo lo mencionado anteriormente nos conlleva a analizar la forma en la que se está llevando a cabo la forma de hacer prevalecer las lenguas en nuestro país y el escaso interés por el mismo. Sin embargo, continuemos con nuestra siguiente invitada del día de hoy, Liliana Mendoza, quien lastimosamente no nos pudo acompañar, pero nos brinda una pequeña presentación al respecto, mostrándonos su conocimiento como asesora jurídica, lingüista y socióloga. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Es grato para mí hacer parte de este programa que nos ayude a conocer la situación de nuestras lenguas nativas. Hoy les voy a hablar de las bases jurídicas. La base jurídica es la caracterización del Estado colombiano como un ente multicultural y bilingüe. Son las reglas que protegen
los derechos lingüísticos y culturales consagrados en la Constitución del 91. Esta revolución cultural que se inició en la década del 90 y luego en la Declaratoria Constitucional de Oficialidad de todas las lenguas del país, como respuesta al planteamiento de los representantes indígenas en la que constituyen lo que el pueblo colombiano nos acogió y apoyó. Así pues, la Constitución política, el pueblo demanda que la diversidad cultural es una riqueza, que el Estado está obligado a proteger las lenguas colombianas al igual que el español. Vemos entonces algunos de los siguientes artículos citados en la Constitución. Artículo 7 dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 10. El castellano es un idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en la comunidad con tradición lingüística serán bilingües. Todo esto cabe decir que todas estas reglas lo que quieren al final es que nuestras raíces, que nuestras lenguas nativas no se pierdan. Una de las disposiciones que fueron reglamentadas en 1994 con la Ley General de Educación, Ley 115, la cual induce a desarrollar los modelos culturales presentes en el país, establece que la enseñanza de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas serán bilingües, que aparte de su lengua materna, que no se debe perder y la cual deben enseñar, además de sus tradiciones, es la lengua materna. Y que el educando debe funcionar como primera el aprendizaje o avance de su lengua materna, tanto en el aula como en la escuela, así como el español como segunda lengua. Hacemos entonces un aparte. En 1995 comienzan las licenciaturas en educación, cobijados por la Ley 30. Una de ellas fue la Universidad del Amazonas, que ya se había adelantado a estas normas, con el objeto de iniciar y formar maestros indígenas, mediante el decreto 804, que se combina a los departamentos y municipios a recoger a sus planes sectoriales la diversidad étnica y cultural de cada entidad territorial, la cual se debe reestructurar de manera concertada con los programas y los proyectos educativos de esas regiones mencionadas. A partir de esta disposición, lo que intenta es asegurar la prevención de las lenguas, concertar a los pueblos indígenas, implementar estrategias sociales más amplias y procesos de planificación lingüísticas coherentes a la tendencia sociolingüística de cada región. Quiere decir que la lengua materna no debe ir por un lado y las enseñanzas por otro. Debe haber una unión. Cada pueblo indígena tiene su tradición y tiene su cultura. Por lo tanto, la lengua materna hace parte de esa cultura. Es lo que esta disposición intenta preservar, que la cultura, la lengua, esté unida, esté integrada, y que sea coherente con las tendencias sociolingüísticas de cada región. Por otro lado, vemos unos entes que están trabajando en lo siguiente. ¿Cuáles son los entes que participan en esta disposición? Iniciamos con el ente educativo. Es el apoyo efectivo del Ministerio de Educación en el desarrollo de los lineamientos generales que guían la enseñanza de las lenguas indígenas y criollas,
procesando planificación lingüística, diseño de modelos pedagógicos y estrategias didácticas que posibiliten el uso efectivo y eficiente de las lenguas en las escuelas, colegios ubicados en las regiones multilingüísticas. Aclaremos que el multilingüismo es a lo que lo llamamos dentro del aprendizaje y el derecho al lingüismo y cultural, a que aparte de esas regiones, aparte de la enseñanza del español, deben permanecer y enseñar también con su lengua indígena y criolla. Por otro lado, otro ente es el administrativo, que crea la conciencia de que los derechos culturales y lingüísticos, tanto individuales como colectivos, se concretan en el ejercicio pleno de los hablantes, en las diferentes lenguas, en la posibilidad de que estos estén siendo oficiales y tengan plena participación en la vida cotidiana, en el medio de comunicación, en la administración, en la justicia, en el ámbito político y administrativo del país. O sea, cabe aclarar que el hecho de que ser indígena y tener una lengua nativa no lo va. Muchísimas gracias, señora Liliana, por tan grandioso aporte. Espero haya sido de mucha ayuda para los televidentes para lograr comprender este impacto. Pero enseguida de tenemos una intervención más, siguiendo el tema de nuestra colega anterior. A continuación, la señorita Luisa, especialista en lingüística. A ver, ¿cuál sería su aporte? Bienvenida. Hola, mi nombre es Luisa y quiero agradecerle a Leandro por hacernos parte de esta conversación. Siguiendo con las bases jurídicas, como mi compañera Liliana, yo me quiero enfocar en los derechos lingüísticos y los derechos humanos fundamentales. Comenzando que los pueblos indígenas deben tener sus propuestas y sus políticas con respecto a la lingüística. Y para que ellos puedan ser parte, por ejemplo, de un senado o de una cámara. También deben de tener académicos o universidades que velen porque la calidad y lo fiel al multilingüe y lo multicultural esté presente, de los funcionarios y administradores de Estado, para no incurrir o no tener esas faltas en normas constitucionales. En pocas palabras, un planificador para, mediante la elaboración de planes en concreto, garantizar que sí se hagan esas normas lingüísticas constitucionales, de jueces para hacer velar los derechos lingüísticos y de la Corte Constitucional para una acción de tutela. La Constitución da una definición de los derechos de la lengua en virtud del principio territorial. Por ejemplo, nos hacemos dos preguntas. ¿Cuáles serían esas dos preguntas? ¿Qué hacer cuando en una región multilingüista hay más de dos lenguas? Otra pregunta que nos hacemos es: ¿privilegia una lengua nativa como un instrumento vehicular? Esas son las primeras interrogantes que nos hacemos. Y ante todo, si en caso de que nosotros nos respondemos positivamente estas dos preguntas, podríamos seleccionar otras preguntas con respecto a lo positivo de las anteriores preguntas. Por ejemplo, el tucama en el Baupés, por ser la lengua más franca, más utilizada en la región. También el Wayuunaiki, que en el Caribe es la más hablada de por sí. Ya tendríamos otras dos interrogantes. Otra interrogante que nos hacemos casi todos es ¿qué hacer cuando una lengua ya está cerca de la extinción? ¿Qué hacer para rehabilitarla? ¿Qué hacer
cómo podemos contribuir, de qué manera para que esta lengua no muera, no quede allí. Bueno, ya. En caso de que algunos pueblos tengan que emigrar por actividades tradicionales o porque, bueno, las circunstancias los da así, bueno, la circunstancia hace que eso pase, ¿cómo le facilitamos los servicios en su lengua materna? Si tienen que ir a un lugar, buscar un papel o cualquier cosa, ¿cómo nosotros los ayudamos en su lengua materna? O sea, ¿es posible esto o no es posible? A las familias que son desplazadas, ¿qué medida podemos adoptar para garantizarles un derecho a la lengua? Listo, son muchas interrogantes que nos hacemos, pero el Estado nos dice esto, miren. El Estado debe garantizar al individuo los servicios de su lengua materna, independientemente del lugar en que se encuentre. O sea, que en cualquier lugar de Colombia, nosotros debemos respetar su lengua, debemos acatarnos a ella. Aunque aquí dice una cosa, pero normalmente vemos otra. Por ejemplo, en los indígenas, en los afrodescendientes, se dice que se da esto, pero nosotros podemos llegar a ver algunas veces que nosotros como sociedad obligamos a estas personas a que aprendan nuestro idioma, a que ellos se adentren a nuestro idioma. ¿Por qué? Porque creemos que es mucho más importante. Creemos que es mucho más importante que ellos hablen español antes de nosotros aprender su idioma, porque no nos importa, porque realmente no lo vemos ya como que, bueno, es una lengua, pero no tiene importancia, no hay nada que esperarse de ella y todo esto. Pero, por ejemplo, cuando decimos, no, vamos a aprender otro idioma extranjero, nos emocionamos, decimos, bueno, vamos ahora sí voy a hablar este idioma y voy a ganar buen dinero porque ya yo soy bilingüe. Pero ¿qué pasa? Que no le damos la prioridad a estos idiomas, o sea, a estas lenguas, en pocas palabras, que ellos son los que se deben acatar a nosotros y nosotros no a ellos. O sea, cuando, por ejemplo, nos hablan en su idioma, muchas veces decimos, no, pero aprende español porque no, ¿cómo te vamos a entender? O, por ejemplo, cuando muchos niños de allá, de varios lugares alejados, vienen acá, tienen que... Muchas gracias, Luisa. A medida que nos acercamos lamentablemente al final del programa, quiero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de nuestras lenguas y cómo éstas influyen en nuestra identidad y conexión cultural. Sigamos valorando y preservando nuestra herencia de palabras. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con todos ustedes en este programa. Espero que hayan disfrutado del tema, las entrevistas y todo el recorrido que hemos brindado. Recuerden seguir conectados con nosotros para más emocionantes episodios en el futuro. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias.